Buenas tardes, o perdón, buenos días. ¿Me logran escuchar, jovencitos? Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, profesor, si se le escucha. Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, eh, las disculpas del caso por la demora, ¿ya? Por la demora, lo que pasa que vengo de San Juan del Lurigancho y bueno, espero que me disculpen por estos minutos de retraso. Ya, pero bueno, aproximadamente son 20 minutos, ¿no? Justamente lo que había comunicado, exactamente. Eh, Tú ya tienes el manual, ¿no? Siempre es bueno revisarlo, ¿no? Yo te había comentado que tienes que leer el manual que te dan, ¿no? Porque ojo que si te habrás dado cuenta son bastantes temas, ¿no? Pero vamos a ver los temas principales, ¿ya? Hay algunas cositas que lo vamos a pasar un poquito rápido y tienes que tener a la mano también tu material, ¿no? Tu material que me imagino que ya lo has revisado. Entonces, nuestra última clase, jovencitos, ¿no? Nuestra última clase. El tema que vamos a tocar es todo lo referente a óptica física moderna. Entonces, hablar de espejos planos, tú cuando te levantas, ¿no? Cuando quieres salir, ¿no? Tú te miras en un espejo, ¿no? Vas al baño, a tu baño, te miras en el espejo y te das cuenta que tus facciones son idénticas, por no decir son iguales. El espejo que tú tienes en casa es un espejo plano, ¿no? Donde tú al observar, tú cuando te observas en un espejo plano, tu tamaño es el mismo, tiene las mismas características, no cambia nada. Entonces, ese espejo es una superficie pulimentada y reflectante. Ahí puedes observar un espejo donde se ha colocado un objeto en la parte de la izquierda y en la parte de la derecha tiene su imagen. Ahora resulta que en todo espejo plano la distancia que existe entre el objeto y el espejo es la misma que existe entre el espejo y su imagen. Donde se ubica el objeto se le llama la zona real, se le considera una zona positiva, ¿no? Zona real, y donde se encuentra, donde se forma su imagen, la zona virtual. Entonces, por acá tenemos la zona real y la zona virtual, ¿no? Fíjate la imagen, ¿no? La imagen es derecha, ¿no? Se dice que la imagen es derecha y del mismo tamaño. Ahí aparece la distancia que existe entre el objeto y el espejo. Se le ha llamado S sub O, ¿no? Pero también lo podemos decir que L es O, ¿no? La distancia entre el objeto y el espejo. Y la distancia entre su imagen y el espejo viene a ser I o S sub I, la distancia entre el espejo y la imagen. Y resulta que ambas son iguales, ¿no? Ambas son iguales. Y además, la altura del objeto es H sub 0, entonces la altura de la imagen también va a ser lo mismo, que se le ha llamado H sub I. Cuando tú te, cuando tú te ves frente a un espejo plano, tu imagen es del mismo tamaño. La distancia entre el espejo y el objeto es la misma que existe entre el espejo y su imagen, ¿ya? Esas son las características de un espejo plano. Ahora, eh, en un espejo cóncavo, ¿no? En un espejo cóncavo, mira ahí, ese es un espejo cóncavo. La parte reflectora es la parte interna. Imagínate tu mano derecha, ¿no? Tu mano derecha, ¿no? Tu mano derecha, la palma de tu mano derecha, esa es la parte reflectora. Entonces, tu mano derecha, la parte de tu mano derecha, la parte interna, es la parte reflectora, ¿no? Entonces, eso sería un espejo cóncavo, ¿no? Ahora, el espejo tiene su centro
tiene el foco y tiene el vértice, ¿no? Mira las características, ¿ah? Centro, foco, vértice. Ahora, la distancia entre el foco y el vértice se le llama distancia focal. Pero veamos lo que pasa acá, ¿ya? Un rayo de luz incide, un rayo paralelo al eje, incide sobre el espejo y se refleja. Pero su reflejo pasa por el foco, ¿ya? Su reflejo pasa por el foco. Otro rayo también pasa por el foco. La distancia del centro al vértice viene a ser el radio. Y la distancia entre el foco y el vértice es la mitad del radio. Se le llama distancia focal, ¿no? Se le llama distancia focal. En cambio, un espejo convexo, tu mano izquierda, la parte externa, es la parte reflectora, ¿no? Ahí está, mira, ve. Un rayo incide al espejo, que es paralelo al eje. Un rayo incide, se refleja, pero su proyección pasa por el foco, ¿ya? Y la distancia del vértice al centro es el radio, y la distancia del foco al centro se le llama distancia focal. Al vértice, perdón. La distancia del vértice al foco se le llama distancia focal. En otras palabras, la distancia focal es la mitad del radio. Si el radio vale 20 centímetros, la distancia focal es 10 centímetros, ¿no? Ahí está, justamente. ¿Ya? Entonces, esa es una de las características de un espejo esférico, ¿ya? Fíjate bien cómo se hacen esos trazos, ¿ah? Fíjate bien los trazos, por favor. A ver, veamos lo más importante, ¿ya? Cómo formar imágenes en un espejo cóncavo y convexo. Ahí tú puedes darte cuenta que tenemos un espejo cóncavo donde se ha ubicado un objeto a la izquierda del centro. Observa, por favor, porque solamente lo voy a pasar una vez. Ya, observa, por favor. Tienes el centro, tienes el foco, tienes el vértice. Ahora, ¿cómo formamos imágenes? Para formar imágenes solamente basta trazar dos rayos. Primer rayo, paralelo al eje. Ese rayo incide, cuando se refleja, pasa por el foco. El segundo rayo tiene que pasar necesariamente por el centro. Ya, el de color verde, bueno, ahí lo hemos trazado, pero eso no es importante, ¿ya? Basta con dos rayos para formar una imagen, ¿ya? Lo vamos a trazar el color verde, ¿ya? El otro rayo pasa por el foco, cuando se refleja, su reflejo debe ser paralelo al eje. Y el tercero pasa por el centro, ahí está. Entonces, para formar imágenes solamente bastan dos rayos, el de color rojo y el de color amarillo. Entonces, en la intersección de esos rayos se forma la imagen. Fíjate cómo es la imagen. La imagen es real. ¿Por qué es real, profesor? Porque en todo espejo hay dos zonas. La zona real, que es positiva, y la zona virtual, que es negativa. Ahora, date cuenta que la imagen, ¿dónde se ha formado? Se forma en la zona real. La imagen es real invertida y de menor tamaño. La distancia entre objeto y vértice se le llama O, le hemos llamado O también nosotros. La distancia entre imagen y vértice le hemos llamado I. Y la distancia focal está por acá, ¿no? Esto creo que acá está la distancia focal. ¿Estamos? Ya, entonces, basta solamente con trazar dos rayos para formar una imagen. ¿Qué características presenta un espejo cóncavo? Forma una imagen real invertida siempre que el objeto se encuentre a la izquierda del centro de curvatura o se encuentre entre el foco y el centro de curvatura. Si el objeto está en el foco, donde puedes observar ahí, la imagen se forma en el infinito. Cuando tú traces rayos, ya sabes que un rayo es paralelo al eje, incide en el espejo y su reflejo pasa por el foco. Y el otro rayo pasa por el centro, ¿no?
Entonces, la imagen se forma en el infinito, en la intersección en el infinito, ¿no? O de repente tampoco no se forma imagen. Puede suceder de que esos rayos no se logran intersectar. Puedo decir que tampoco no se forma imagen, ¿ya? Ahora, si el objeto está entre el foco y el vértice, estamos hablando de espejos cóncavos, ¿ah? Fíjate ahí, el objeto se encuentra entre el foco y el vértice. Ya sabes que trazas un rayo paralelo, incide en el espejo, se refleja, su reflejo pasa por el foco, y el otro rayo pasa por el centro, ¿no? Ahora, tú observas de que por la parte inferior esos rayos nunca se van a intersectar porque se están abriendo, pero la parte superior, al prolongarlos, se van a intersectar. Entonces, como en la imagen, recuerda que acá tienes la zona real que es positiva, la zona virtual que es negativa. Cuando el objeto se encuentra entre el vértice y el foco, la imagen es virtual derecha y de mayor tamaño, como puedes observar. ¿Ya? Imagen virtual derecha y de mayor tamaño. La distancia entre el objeto y el vértice y el espejo es O, y la distancia entre el espejo y la imagen viene a ser I, L es I. Y ya sabes que la distancia entre el foco y el espejo se le llama la distancia focal. Y te puedes dar cuenta que la distancia entre el objeto y el espejo es mucho menor que la distancia focal. ¿Bien, jovencitos? En cambio, para un espejo convexo, ojo, para un espejo convexo, solamente se forma una imagen. Observa ahí. Zona real y zona virtual. Ten presente que siempre el objeto se ubica en la zona real, ¿ya? Tienes el centro, el foco, el vértice. Formamos imágenes. Un rayo paralelo al espejo, perdón, un rayo paralelo al eje, incide en el espejo y se refleja. Su proyección pasa por el foco y el otro rayo pasa por el centro. Solamente concéntrate en los rayos de color rojo y naranja, ¿ya? Ahí observas. El de color rojo incide y se refleja, su proyección pasa por el foco y el otro pasa por el centro. Donde se intersectan, donde puede estar, donde observas, ¿no? Entonces se forma una imagen virtual, derecha y de menor tamaño. ¿Ya? Virtual, derecha y de menor tamaño. Virtual, derecha y de menor tamaño. Fíjate la distancia entre el objeto y el espejo, ¿ah? Es O, la distancia entre el espejo y la imagen, que viene a ser I, y la distancia focal, ¿no? La distancia focal, que es del espejo, en este caso, al foco. Ahora, hay una ecuación de los espejos esféricos, ese aumento, ¿no? Eh, 1 entre la distancia focal es igual a 1 entre la distancia del espejo a la imagen más 1 entre la distancia del objeto al espejo.
Ahora, ¿cómo definimos el aumento? El aumento tiene que ver con las alturas de la imagen y del objeto. Entonces, el aumento es el tamaño de imagen dividido entre el tamaño del objeto. O también se relaciona con las distancias que existe entre el espejo y la imagen y el espejo y el objeto. La distancia, por supuesto, ¿no? Ahí está, ¿no? El aumento es igual a menos la distancia entre la imagen y el espejo dividido entre la distancia entre el espejo y el objeto, ¿no? Y eso es lo que vamos a utilizar nosotros para los problemas, ¿no? Los tres primeros problemas, creo, ¿ya? Con los problemas va a quedar bien claro esto, ¿ya? Esto de acá lo voy a dejar pasar, ¿no? Porque si no te vas a confundir, ¿ya? Esto de ahí lo tienes, por supuesto, ahí en tu guía, ¿ya? ¿No? Lo voy a dejar pasar. Lo voy a dejar pasar esto, ¿ya? Pasemos a lentes. Hay dos tipos de lentes, ¿no? Lo que vamos a utilizar, ¿no? Una lente es un sistema óptico limitado por dos superficies transparentes, ¿no? Ahora, una lente convergente, esa es una lente convergente. Pero acá ocurren dos cosas, hay dos zonas, la zona virtual y la zona real. Ahora, acá es la zona virtual, todo lo contrario a espejos, y la parte de la derecha es la zona real, ¿no? La zona real que es positiva. Zona virtual, zona real, positiva. Ahora, fíjate cómo se forman las imágenes, ¿ah? Un rayo incide en el espejo, pero incide sobre una línea vertical que pasa por el centro, ¿ah? Fíjate bien, ¿ah? Y después se refracta, se refracta. Y ese rayo refractado, ¿por dónde pasa? Por el foco. El otro también, ¿no? Todos los rayos que son paralelas al eje, al refractarse, tienen que pasar por el foco de la zona real, del otro parte del espejo. ¿Estamos? La distancia entre la lente y el foco es F. Distancia focal se le llama. Ese es para una lente convergente. Para una lente divergente, fíjate la forma que tiene, ¿no? Acá ocurre lo mismo también. Hay distancias focales, tenemos la zona virtual negativa, la zona real positiva. Un rayo paralelo al eje incide sobre la lente, al refractarse, se refleja, perdón, ¿no? Se desvía, pero su proyección, la proyección de esos rayos, pasan por el foco de la izquierda. Observa acá, ¿no? Ahí está. Mira las características, ¿ah? De una lente convergente, ¿no? Convergen en el foco de la derecha de la zona real. Para una lente divergente, divergen en el foco de la izquierda. Las distancias focales que existen entre cada foco y el eje de esa lente. A ver acá. Una lente convergente, ¿ya? Fíjate que esa lente se ha formado, ¿no? Por dos, es como si yo colocase dos circunferencias, ¿no? Digamos, una circunferencia, otra circunferencia. Ahí se formó la lente, ¿no? Tiene dos centros, dos radios, por supuesto, dos ejes, dos focos, dos ejes focales. Y una lente divergente, también lo mismo. En la lente divergente es como si se hubiese formado a partir de lo de acá, mira, ve. Tengo dos circunferencias separadas,
Una esta parte. Esa parte que estoy sombreando, ¿no? La unión de ellos se forma esa lente. Ya, justamente es lo que tienes ahí. Hay dos centros, dos focos, distancias focales, radios. A ver, lentes convergentes. Forma de lentes, lentes convergentes. Tienen la parte central más ancha que sus extremos. Una lente, ahí tienes una lente biconvexa, ¿no? La parte central es mucho más ancha. Plano convexo, bueno, una parte es plana, la otra la parte es convexo. Menisco convexa, mira la forma que tiene. Y las lentes divergentes, la parte central es angosta, ¿no? Una lente bicóncava se le llama, ¿no? Una plano cóncava y un menisco cóncava. Entonces, fíjate las formas que tenemos de las lentes, tanto convergente como divergente. Formación de imágenes. A ver, te había comentado que acá tenemos la zona virtual negativa, la zona real positiva. Se tiene una lente convergente. Fíjate que el objeto se ha ubicado a la izquierda. Entonces, ya sabes que para formar imágenes basta solamente dos rayos. Un rayo incide en la lente, se refracta, pasa por el foco. Otro rayo pasa por el centro de la lente. Se intersectan, se forma una imagen real invertida. Imagen real invertida de menor tamaño. Mira la distancia entre objeto y la lente, ¿ya? Distancia entre objeto y lente, distancia entre imagen y lente, ¿no? Y por supuesto tenemos la distancia focal, pues, ¿no? Tenemos la distancia focal. Una lente convergente forma una imagen real invertida. A ver, por acá. Ahí puedes darte cuenta las características que presenta esa lente, ¿no? Perdón, esa imagen, ¿no? Habíamos visto, vuelvo a repetir, zona virtual negativa, zona real positiva. Como la imagen invertida es una imagen real, invertida y de menor tamaño. Ahora, si el objeto se encuentra en el foco ubicado, no se va a formar imagen, o la imagen que se formará en el infinito. Alguna vez se lograrán intersectar esas rectas o esos rayos. Ahora, si colocamos el objeto entre el foco y el centro de la lente, como puedes observar, se traza un rayo, ¿no? Se refleja, ¿no? Pasa por el foco, el otro pasa por el centro. Pero por la parte inferior derecha nunca se van a lograr intersectar, pero sí por la prolongación de esos rayos. Y eso sucede en la zona virtual. ¿Cómo es, cómo es la imagen? Virtual derecha y de mayor tamaño. Ya, virtual derecha y de mayor tamaño. En cambio, una lente divergente, ¿cómo vamos a formar sus imágenes? Un rayo incide, se refracta, su prolongación pasa por el foco y el otro pasa por el centro de la lente. ¿Dónde se intersectan? Donde estás observando ahí esos tres rayos, ¿no? ¿Cómo es la imagen? Recuerda que acá tenemos la zona virtual negativa, la zona real positiva. ¿Cómo es la imagen? Virtual, derecha y de menor tamaño, ¿no? La distancia ya sabes que entre el objeto y la lente es O, la distancia entre la imagen y la lente
es psi y por supuesto la distancia focal. La distancia focal. La ecuación de las lentes es lo mismo, ¿no? La misma que para los espejos, ¿no? 1 entre la distancia focal es igual a 1 entre la distancia espejo-imagen más 1 entre la distancia espejo-objeto. Y también el aumento es la altura de la imagen entre la altura del objeto, o también es menos la distancia entre imagen-espejo dividido entre espejo-objeto, ¿no? Eso de ahí. ¿Ya, jovencitos? Listo. Esto de acá también lo voy a pasar, ¿no? Porque te vas a confundir acá, ¿no? Lo vamos a pasar, lo vamos a dejar de lado. Ecuación de fabricante de lentes, bueno, para que lo sepas, ¿no? Para lentes convergentes y divergentes situadas en el aire, los cuales tienen radios de curvatura diferentes, se cumple eso, ¿no? La distancia focal, 1 entre la distancia focal es n, que es el índice de refracción del material de la lente, menos 1, y todo multiplicado por las inversas de sus radios, ¿no? Los radios de curvatura. Y acá se habla de potencia, ¿no? La potencia de una lente se define como 1 entre la distancia focal. Se mide en dioptrías. Esto también lo voy a dejar pasar. Vayamos entonces, vamos a la solución de los ejercicios, ¿ya? Para no detenernos mucho acá, ¿ya? A ver, no, mejor lo pasamos todo para no estar regresando, ¿ya? Bueno, la teoría de la relatividad, ¿no? Esto es enunciado por Albert Einstein, ¿no? Donde hace mención que la luz, ¿no? Siempre viaja con una velocidad de 3 por 10 a la 8, ya sea para sistemas inerciales o no inerciales, ¿no? Ahí puedes observar la contracción de la longitud, ¿no? Un auto en una velocidad normal entraría, por supuesto, ¿no? No entraría, perdón, en esa pequeña, en ese espacio de una pared, ¿no? No puede ingresar. Pero si el auto se desplazase a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, entonces lo que pasaría es que se achicaría ese objeto y fácilmente podría pasar por ahí, ¿no? Esa es la contracción de la longitud. Y la dilatación del tiempo, que tiene que ver cuando una persona que va al espacio en una nave cuya velocidad es aproximadamente la velocidad de la luz, o cuando regresa, ¿no? Observa que para ellos no pasó tanto tiempo, ¿no? O sea, ve la diferencia entre una persona que se queda en tierra, ¿no? Que al regresar para la persona en tierra pasaron muchos años, ¿no? Su edad aumentó, ¿no? A comparación con la persona que viajó en una nave espacial cerca a velocidades de la luz. Y también tiene que ver con lo que es la luz. Se dice que la luz tiene un comportamiento dual. Quiere decir que para algunos fenómenos la luz se va a comportar como ondas y para otros fenómenos la luz se comporta como partícula, ¿no? Y el efecto fotoeléctrico no es otra cosa que la emisión de electrones cuando sobre una superficie inciden fotones. Y ojo que tiene que ser una superficie metálica, ¿ya? ¿No? Y también vamos a hablar de fenómenos cuánticos que tienen que ver con la producción de rayos X, ¿no? En realidad, los rayos X es lo opuesto al efecto fotoeléctrico, ¿no? Tú te das cuenta que ahí puedes observar que sobre una superficie inciden electrones, ¿no? Y al incidir electrones en una placa, pueden ser frenados, lo que se produce es una emisión de una cierta radiación, ¿no? En aquella época, en los experimentos, no se sabía qué tipo de radiación era ello, ¿no? Y bueno, le llamaron radiación X, ¿no? Radiación X.
y los láseres, que son ondas que se deben de encontrar en fase. A ver, chicos, postulado de la relatividad de Einstein. Primer postulado, las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales. Ahí tenemos una nave en reposo y una nave en movimiento. Entonces, ningún experimento físico puede distinguir el reposo del MRU. Para ambos, ese objeto está cayendo. Segundo postulado, la rapidez de la luz siempre va a ser la misma para cualquier observador. Eh, una persona que viaja en una nave con una rapidez observa que otra persona emite una radiación con una cierta velocidad. Entonces, para ambos observadores, tanto el observador en reposo como para el observador que se está desplazando con una velocidad, la rapidez de la luz tiene el mismo valor. Dilatación del tiempo, ¿no? El tiempo transcurre más lentamente en un sistema de referencia en movimiento que en un sistema en reposo. Esa ecuación tiene que ver con el tiempo, ¿no? Es el tiempo medido en el sistema de referencia en reposo, que es igual al tiempo t sub 0, que es el tiempo medido en un sistema que está en movimiento, dividido entre la raíz cuadrada, ¿no? De 1 menos la rapidez del sistema de referencia en movimiento dividido entre la rapidez de la luz, todo ello elevado al cuadrado. Entonces, antes de que esa nave se ponga en marcha, ¿no? Para ambos el tiempo era el mismo, ¿no? Antes de que se ponga en marcha esa nave. Cuando la nave viaja, se va al espacio, ¿no? Con una rapidez cercana a la velocidad de la luz y regresa, entonces se observa que para la persona que que se quedó en tierra, el tiempo aumentó, el tiempo pasó más, ¿no? El tiempo es mucho mayor en comparación al tiempo medido por la persona, ¿no? Que viajó en la nave, ¿no? Esa es la paradoja de los gemelos, ¿no? La paradoja de los gemelos dice que uno se queda en tierra y el otro viaja en una nave espacial y cuando regresa, su otro gemelo pasaron bastante tiempo, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Con lo que es la dilatación del tiempo, ¿no? Uno era más, digamos, de mayor edad que el otro, ¿no? El que se quedó en tierra, ¿no? Su edad aumentó a comparación con la persona que viajó en la nave espacial. Entonces, la paradoja de los gemelos. La dilatación del tiempo es un efecto recíproco. El observador de la nave ve que el observador en la Tierra se mueve, que su reloj marcha más lento. La relatividad del tiempo implica que no existe la simultaneidad de acontecimientos. Entonces, eh, ahí puedes observar que para ambos, para el observador A, los focos se encienden simultáneamente. Para una persona que está dentro de de una nave, digamos. En cambio, para la persona B, los focos no se encienden simultáneamente, ¿no? Sino que para ambos transcurre un cierto tiempo. Hay una diferencia ahí de tiempo. La contracción de la longitud medida por un observador en movimiento rápido es menor que la longitud medida por el observador en reposo relativo. ¿Ya? Entonces acá podemos observar que para un observador en tierra, se puede medir la longitud, ¿no? Que existe entre Tierra y Marte, L sub 0. Pero para un observador que está en movimiento, esas distancias se acortan, ¿no? Esas distancias se van a acortar. La contracción de la longitud es efecto recíproco. Una nave que está en reposo observa que
una persona en tierra mide una cierta longitud. Cuando la nave está en marcha a una cierta velocidad, aproximadamente la velocidad de la luz, esa longitud disminuye, ¿no? La contracción relativista de la longitud es un objeto, de un objeto se produce solamente en la dirección del movimiento. Las dimensiones transversales del objeto no varían. O sea, ese objeto solamente se va a reducir sus longitudes, más no sus dimensiones, ¿ah? Más no sus dimensiones. Y la masa relativista, respecto a un observador, va a aumentar de acuerdo a esa ecuación, ¿no? Donde m sub 0, la masa, es la masa del cuerpo en reposo, y 1 menos la velocidad de la luz entre la velocidad de la nave, perdón, dividido entre la velocidad de la luz, todo eso es al cuadrado. Entonces, eh, observas que una masa m sub 0 en reposo, la masa está en reposo, la velocidad es 0. Cuando la masa m es mayor, ¿no? En este caso la masa relativista, entonces, ¿no? Si B es igual a m, la masa es infinito, se requerirá una fuerza infinita para poder acelerar un cuerpo. La rapidez c, la rapidez c representa la máxima rapidez que ningún cuerpo podría alcanzar. Se nos dice que no hay ningún objeto que pueda llegar o aproximarse a la velocidad de la luz, ¿no? Ninguna máquina creada hasta el momento. Masa-energía. La energía en reposo de un cuerpo se relaciona con su masa en reposo, ¿no? Mediante la ecuación, ¿no? La ecuación de Einstein. Se tiene una masa inicial que va a depender de la energía y de la rapidez de la luz, ¿no? Esa masa recibe energía en forma de calor, entonces, producto de ese calor, la masa se va a incrementar. Existe una variación de masa. La masa es una forma de energía y se dice que la energía tiene masa. Ojo, la energía tiene masa. Aun cuando un cuerpo se encuentre en reposo relativo, tendrá energía en reposo, la cual se le llama energía existencia. La energía total relativista, la energía de un cuerpo en movimiento aumenta con su rapidez según la ecuación, ¿no? M es masa relativista, M sub 0 es masa en reposo. Bueno, la energía tiene que ver con la masa y la masa relativista, ¿no? Cuando se le suministra energía cinética a un cuerpo, su masa relativista M es mayor que su masa en reposo. Ya, y esto es la relación entre la cantidad de movimiento relativo. Esto lo voy a dejar pasar, ¿ya? Porque tenemos que avanzar la parte de los ejercicios. Ya. La teoría de la luz, la teoría corpuscular, enunciado por Newton, menciona que la luz es un conjunto de partículas llamados fotones o fotones. Y la teoría ondulatoria, enunciado por Christian Huygens, menciona que la luz es un conjunto de ondas. Y la teoría de Planck, o la teoría de Einstein, dualidad, la luz está formado por cuantos, ¿no? Que se comportan como ondas o partículas. El principio de Planck menciona que la luz es un conjunto de paquetes de energía llamados fotones o cuantos. Y cada fotón tiene una energía. ¿Y esa energía de qué va a depender? De la constante de Planck y de la frecuencia. La constante de Planck tiene un valor, 6,63 por 10 a la menos 34, en Joule por segundo. El otro valor es 4,14 por 10 a la menos 15 electrón volt por segundo. Electrón volt por segundo.
Ahora, si la energía de un fotón es constante de Planck por F, y sabemos que toda onda electromagnética viaja con una velocidad que es la velocidad de la luz, que es la longitud de onda por frecuencia, entonces la energía es la constante de Planck C entre lambda, ¿no? Velocidad de la luz entre lambda. Ya voy a tratar de pasar un poco rápido, ¿ya? Porque los problemas son operativos. Tienes la gráfica del fotón en función de la frecuencia. A ver, un momentito, por favor. Ya se me pasó, ya. Pasemos entonces. ¿A qué se refiere con efecto fotoeléctrico? El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión o remoción de electrones cuando sobre una superficie incide una cierta radiación. No toda radiación va a sacar los electrones del metal, ¿no? Va a depender de su frecuencia. La luz con alta frecuencia, entonces, saca a los electrones, en este caso, del metal, ¿no? Vayamos acá directo. La energía de un fotón va a ser igual a la energía cinética más la función trabajo. Esa función trabajo es característica de cada metal. Cada metal tiene su respectiva función trabajo, ¿no? Por el simple hecho de que los electrones se encuentran entrelazados entre sí. Y si los electrones se encuentran entrelazados entre sí, entonces quiere decir que están entrelazados con una energía llamada función trabajo, ¿no? Función trabajo. Y esa función trabajo va a depender de la constante de Planck por la frecuencia umbral, que es la mínima frecuencia que se requiere para que exista efecto fotoeléctrico. Justamente hoy lo tienes, ¿no? Función trabajo, constante de Planck, velocidad de la luz, frecuencia umbral. A ver, jovencitos. Ojo que por este efecto, por explicar el efecto fotoeléctrico, fue que Albert Einstein recibió su premio Nobel, ¿ah? Acá tenemos que los fotones inciden sobre una superficie y producto de ello los electrones salen de esa placa metálica, ¿no? Salen de la placa metálica. Entonces, pero debido a ello, lo que se genera ahí es un potencial de frenado, ¿no? Dice, en la figura los fotones inciden en la placa negativa, el amperímetro detecta corriente eléctrica. En la figura B, la de la derecha, se invierte la polaridad, se invierte los polos. Y los fotoelectrones son frenados justo antes de llegar a la placa negativa, pero son frenados debido a un potencial de frenado, a una diferencia de potencial. Y esa energía cinética de los fotones, fotoelectrones, es igual a la carga del electrón por el potencial de frenado, que es B sub cero. Habíamos dicho que la energía de un fotón va a depender de la constante de Planck y de la frecuencia. Si yo tuviese n fotones, le multiplicas por n, ¿no? Y la potencia se define como la energía por unidad de tiempo. Y esa energía va a depender de el número de fotones, constante de Planck y frecuencia. ¿Ya? Vamos a pasar un poco rápido, por favor, ¿ya? ¿Cómo se generan los rayos X? Si el efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones cuando sobre una superficie inciden fotones, el efecto los rayos X es lo contrario, ¿no? Es la emisión de una radiación cuando sobre una superficie llegan electrones. Es todo lo contrario, ¿no? Es el proceso inverso, ¿ya? Entonces, esa energía va a depender de la carga del electrón y del potencial de frenado, voltaje acelerador se le llama, ¿ya? Si una fracción de la energía del electrón se transforma en energía de un fotón, entonces esa fracción multiplicado por la carga del electrón y por el potencial de frenado no es otra cosa que la constante de Planck y por la frecuencia.
Los rayos láser es una radiación electromagnética compuesta por ondas que tienen una sola fase de vibración. Los dispositivos de rayos láser eh, consisten en tres elementos básicos: una cavidad óptica, resonante, una sustancia activa dentro de ella y una fuente de energía externa. Esto de acá solamente lo voy a dejar pasar, ¿ya? Esto también el principio de incertidumbre de Heisenberg, donde nos dice que es imposible conocer al mismo tiempo con exactitud la posición y la cantidad de movimiento que tiene una partícula. Todo esto lo tienes en tu manual, ¿ya? Así que nos vamos con la pregunta número 1. Ya. Un minuto, por favor. Quiero que más o menos, ¿cómo resuelves esa pregunta, ya? Dame un minuto, por favor, ¿ya?
A ver, la pregunta número 1, ¿no? Es un poco de geometría nada más, jovencitos, ¿ah? A ver, vamos a hacer algo rápido, ¿ya? Se tiene, eh, a ver, ¿qué aparece por ahí? Ya, para que lo puedas observar mejor, ¿ya? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ve ahí nomás el dibujo más rápido. Ya. AB viene a ser el objeto. Él es el objeto. ¿Estamos? Esa persona quiere ver su imagen, ¿no? Él es la imagen. Él es la imagen. ¿Estamos de acuerdo, no? Él es la imagen. Ahora resulta, ya se pasó esto. Resulta que la distancia entre el objeto y el espejo es 6 metros. Entonces la distancia entre el espejo y la imagen vale 6. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? A mí me piden cuánto vale la longitud de ese espejo, profesor. ¿Y dónde está el espejo? Bueno, en realidad, eso que está de rojo es el espejo, ¿no? Un espejo se va a colocar en la pared. Lo de rojo es el espejo. Yo quiero saber qué longitud debe de tener ese espejo que le he llamado X. ¿Estamos? Acá aplica sus conocimientos de geometría. Por semejanza de triángulos. Ese triángulo que estoy sombreando de color negro es semejante al grandote, ¿sí o no? Entonces, por semejanza, X es a 8, ¿no? X es a 8, todo esto vale 8. X es a 8, como 1 es a 14. Entonces X es 8 entre 14, que es aproximadamente 0,571 metros a centímetros. 51, o perdón, 57,1. Esa es la respuesta. ¿Ya? Revísalo si tuvieses alguna duda, por favor. Me lo haces saber para así no pasar a la siguiente. Siguiente pregunta. Pregunta 2. Pregunta 2. Determine la distancia entre un objeto y el vértice de un espejo cóncavo de 150 centímetros de radio si se desea obtener una imagen virtual y de triple tamaño. A ver, es un espejo cóncavo, ¿ya? Ya voy a tratar de dibujarlo lo mejor que pueda. Foco, centro, vértice, zona real, zona virtual, negativo. La imagen es virtual y de triple tamaño. Para yo obtener una imagen virtual y de triple tamaño, el objeto debe de encontrarse entre el foco y el vértice. Él es el objeto. Entonces, para formar sus imágenes, ya sabes que un rayo debe ser paralelo
al eje y cuando se refleja, pasa por el foco y el otro pasa por el centro. Cuando se proyecten en la intersección, se forma su imagen. Entonces la imagen está por acá. La imagen se encuentra en la zona virtual, ¿ah? Él es la imagen. ¿Estamos? Ahora, jovencitos, me dicen que, bueno, ya sabes que la distancia focal, la distancia objeto, todo eso, ¿no? Todo esto es la distancia focal, la distancia imagen y el objeto y el espejo. O. ¿Estamos? De datos me dicen que se forma una imagen virtual y de triple tamaño. Si el objeto tiene altura h, su imagen es el triple, 3h. ¿Estamos? Y recuerda que el aumento es la altura de la imagen entre la altura del objeto. La imagen es 3h, el objeto es h. El aumento vale 3. Pero también el aumento, lo habíamos visto que es menos y entre objeto, imagen, entre objeto, distancia, ¿no? Cuando tú reemplaces, 3 es igual a menos y entre O. ¿Cuánto vale I? Menos 3 veces O. ¿Estamos? Y aplicas 1 entre F, 1 entre I, más 1 entre O. De dato me dicen que la distancia focal, o perdón, el radio vale 150. Entonces la distancia focal es la mitad, 75. 1 entre I, que es menos 3 veces teta, más 1 entre O, perdón, ¿no? 1 menos 3 veces O. Te queda 1 entre 75, eso es matemática, por favor. Es 2 entre 3 veces O, y a partir de ella ya es la distancia del espejo al objeto, 50 centímetros. Revisa, por favor, para pasar a la siguiente pregunta. Pregunta 3. Se tiene un espejo cóncavo, o perdón, convexo. Ahí lo tienes. Convexo. La parte reflectora es la parte externa, ¿ya? La parte externa. Zona real positiva, zona virtual negativa. Ya sabes que por acá debe estar el foco, el centro, ¿no? El foco y el centro. Ahí lo tienes. Ahora, solamente en el espejo convexo se forma una imagen, ¿no? Que debe ser virtual derecha y de menor tamaño, ¿no? Lo voy a ubicar por acá. Él es el objeto. Ya sabes que al formar rayos, uno rebota, su prolongación pasa por el foco. El otro tiene que pasar por el centro. Ahí está. En la intersección se forma la imagen. Ahí está la imagen. Imagen. ¿Estamos? El espejo es convexo de 120 centímetros de radio. Entonces la distancia focal vale
60. Entonces la distancia focal es 60 centímetros. 60, ¿ya? Y acá tengo la distancia entre el objeto y el espejo. Pero me dicen que si la distancia entre el objeto y el foco es 160, y la distancia entre el espejo y el foco es 60, entonces la distancia entre el espejo y el objeto vale 100 centímetros. ¿Estamos? Y aplicamos la ecuación. 1 entre F es igual a 1 entre I más 1 entre O. ¿Cuánto vale la distancia focal? 60. Ah, pero que hay un detalle. El foco está en la zona virtual, donde todos son negativos. Menos 1 entre 60. Es igual a 1 entre I más la distancia objeto es positiva, ¿no? Porque está en la zona real. 1 entre 100. Despejamos, menos 1 entre 60, menos 1 entre 100 es igual a 1 entre I. Eso es matemática. Menos 160 entre 6000 es igual a 1 entre I. Obtienes que la distancia entre el espejo y la imagen, verifica por favor, menos 37,5 centímetros. Y está correcto que salga negativo, ¿no? Porque si tú te das cuenta, la distancia entre espejo e imagen, ahí lo estoy poniendo, está en la zona virtual. Entonces es negativo, ¿no? Es negativo porque se encuentra en la zona virtual. Pero como a mí me piden distancia, recuerda que la distancia siempre es una cantidad positiva. Entonces, la distancia es 37,5 centímetros. Revísalo, por favor. Profesor, a mí al hacer, al momento de hacer la división me sale aproximando 25 más o menos, no me sale 30 y tantos. Eh, vas a dividir, es la inversa, ¿ya? Divide 600 entre 16. Porque Ah, te va a sí, profe, multiplicar. ahora sí. Ujú. Ah, claro, es la inversa, ¿ve? ¿Ya? La inversa, no te preocupes. Ya, siguiente, por favor. Pregunta 4, ¿ya? Esta es la última y ya entramos a lo que es moderna, ¿ya? A ver, acá lo que te sugiero es revisar la parte de la teoría, ¿ya? Porque los temas, todo es bastantes temas, ¿ah? Y a veces 2 horas es insuficiente. Acá me están hablando de una lente convergente. Ya, vamos a tratar de dibujarlo lo más bonito que pueda, ¿ya? Ahí está la lente, él es el eje óptico, y por acá está, ahí está, muy bien. El eje horizontal, ¿verdad? Listo.
Recuerda que acá tienes foco 1, por acá tengo otro foco, ¿verdad? Foco 2. Foco 1, foco 2. Listo. Y recuerda que acá es todo lo contrario, ¿no? En la parte de la izquierda tenemos la zona virtual. En la parte de la derecha, la zona real. Dice, un objeto se coloca a una distancia de 20 centímetros de una lente convergente. La altura de la imagen real es la tercera parte de la altura del objeto. Imagen real es la tercera parte. Ya, o sea, tiene que ser menor, ¿no? Ya, el objeto lo voy a ubicar por acá. Él es el objeto. Ahí está. Si yo quiero formar su imagen, debo de trazar un rayo paralelo al eje. Ahí está, impacta. Se va a reflejar. Se desvía. A ver, un segundo. Al desviarse, tiene que pasar por el foco. Ahí está. Y el otro rayo tiene que pasar necesariamente por el centro. Más o menos no va a salir muy bien, ya la cosa es que las distancias tienen que estar exactas. Ya. Por ahí se formó la imagen. Acá está la imagen. Es una imagen real, invertida y de menor tamaño. El objeto se coloca a una distancia de 20 centímetros de una lente convergente. O sea, del objeto a la lente hay una distancia O, que vale 20 centímetros. De la lente a la imagen hay una distancia I. Bueno, yo no sé cuánto vale, ¿no? Y por supuesto, acá tengo la distancia focal, F. Pero vamos con el dato que me mencionan, que es el aumento. La altura de la imagen la altura de la imagen real es la tercera parte de la altura del objeto. Si el objeto es 3h, la imagen es la tercera parte, h. Ya, para no trabajar con fracciones, pues, ¿no? No le puedo llamar h y h tercios, ¿no? Aumento. Teoría. Altura de la imagen, altura del objeto. Altura de la imagen, h. Altura del objeto, 3h. Aumento, un tercio. Aumento un tercio, ¿ah? Pero también sabemos que el aumento es menos I entre O. Pero acá hay un detalle, ¿ah? El detalle es que la imagen es invertida. La imagen es invertida, ¿ya? Si la imagen es invertida, el aumento es negativo. Entonces sería menos un tercio, menos 1 entre O. Pero O ya sé cuánto vale, ¿no? O vale 20. O vale 20. A ver, un segundo. O es 20. Entonces, ¿cuánto vale I? 20 tercios. Ahora reemplazas 1 entre F, 1 entre I, 1 entre O. 1 entre F, 1 entre I, 1 entre I vale 20 tercios. 1 entre O vale 20. 1 entre F es 3 entre 20 más 1 entre 20. ¿Vamos? 1 entre F es 4 entre 20. Invierte, 20 entre 4, 5. La distancia focal es 5 centímetros. Revísalo, por favor. Siguiente pregunta, ya que se nos acabe el tiempo, por favor. Pregunta 5.
Pregunta 5. Esa es teoría nada más, ¿ah? Eh, Max planteó su hipótesis respecto a los fotones, cuyos experimentos posteriores confirmaron que la luz conlleva energía y solo depende de su frecuencia. Bueno, en otras palabras, determina la energía de un fotón. La energía de un fotón va a depender de la constante de Planck y de la frecuencia, ¿no? De H y de F. Energía del fotón H, 6,63 por 10 a la menos 34 por la frecuencia 75,5 mega es 10 a la 6. Entonces la energía del fotón es aproximadamente, calculadora por ahí, 5 por 10 a la menos 26 joules. Esa es la respuesta. Revisa para ver la otra parte, ¿ya? Pregunta 6. La luz de 2,07 por 10 a la menos 7 metros de longitud de onda incide sobre un metal cuya función trabajo es 2 electronvoltios y determina energía cinética máxima. Entonces, jovencitos, sabemos que, vamos a ver si hay un dibujo por acá, no, no hay. Sabemos que la energía, segundo, ¿ya? La energía de un fotón es igual a la función trabajo más la energía cinética máxima. Pero esa energía es constante de Planck por frecuencia. Función trabajo más energía cinética máxima. ¿Estamos? Pero tú no tienes frecuencia, tú tienes longitud de onda. Entonces H es C entre lambda, ¿no? C entre lambda es igual a la función trabajo más la energía cinética máxima. ¿Cuánto vale H? 4,14 por 10 a la menos 15 por la rapidez de la luz, que es 3 por 10 a la 8, entre la longitud de onda 2,07 por 10 a la menos 7, y esto es igual a la función trabajo, que vale 2 electronvolt más energía cinética máxima. Lo que está a la izquierda, y eso son operaciones, ¿no? Menos 7, arriba 7, 15 se cancela. Multiplicas 4,14 por 3 dividido entre 2,07, aproximadamente 6, ¿ya? Electronvolt es igual a 2 electronvolt más energía cinética máxima. A partir de ahí, la energía cinética máxima es 4 electronvolt. Ya, toma nota para pasar a la siguiente pregunta. Ya, pregunta 7, ya, algo rápido. Pregunta 7.
La función trabajo de un metal fotosensible es 13,8 electronvolt. Determine la máxima longitud de onda de la radiación para que los electrones sean emitidos. Hay una ecuación, ¿ya? La longitud de onda máxima es la constante de Planck por la rapidez de la luz entre la función trabajo. H 4,14 por 10 a la menos 15 por la rapidez de la luz 3 por 10 a la 8 entre la función trabajo que es 13,8. Y a partir de ahí la longitud de onda es aproximadamente 0,9 por 10 a la menos 7 metros, que en este caso lo puedes expresar como 90 por 10 a la menos 9. Le da la forma nada más, ¿ya? Es 90 nanómetros, porque recuerda que 10 a la menos 9 es nanómetros, ¿ya? La última pregunta para terminar, jovencitos. A ver, de repente por ahí nos tomamos nota, regreso, ahí está. La última pregunta para terminar es referente a rayos X. En un tubo de rayos X se aceleran electrones mediante un voltaje de 3 por 10 a la 4. Si el 40% de la energía cinética se transforma en fotones, determine la longitud de los rayos X. Ahora habíamos visto que la energía depende de la carga del electrón y de la diferencia de potencial o voltaje. Esta energía es constante de Planck por frecuencia, ¿no? Pero me dicen que el 40% de la energía cinética se transforma en fotones. O sea, es H por F el 40% de la carga del electrón y el potencial. H por F 0,4. Carga del electrón y potencial, y potencial, ¿ya? O diferencia de potencial o voltaje. Pero sabemos que la frecuencia es la rapidez de la luz entre la longitud de onda es igual a 0,4 la carga del electrón por la diferencia de potencial. Si tú despejas el valor de lambda, es constante de Planck por velocidad de la luz entre 0,4 carga del electrón, diferencia de potencial. Cuando reemplaces H es 4,14 por 10 a la menos 15 electrón volt por segundo. H, 3 por, perdón, C, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, cancela segundos, es 0,4 E, y voltaje es 3 por 10 a la cuarta, voltios. Cancelas electrón volt, al final lo que te va a quedar es 10 a la menos 10 metros. Ya. Ya. Las preguntas, las respuestas, perdón, a tus ejercicios propuestos. Ya, a ver, de repente, toma nota esa parte, de repente no lo has copiado, toma nota por favor para ya terminar y dar respuesta a los ejercicios que te faltan, ¿ya? Ya, bueno chicos, recomendación por favor, tienes que, en este caso, tienes que leer, pues, ¿no? Porque, ojo que este ciclo ha sido como un ciclo repaso, ¿no? Son varios temas, ¿no? Así que de repente, si no tienes base, bueno, lamentablemente vas a tener dificultad, ¿ya? Tienes que repasar esa parte. Alternativas a tus ejercicios propuestos. Ahí lo tienes. 1B, 2C, 3C, 4D, 5E. Ya. Bueno, jovencitos, solamente agradecerles, ¿no?